Mis amores, feliz inicio de día, feliz inicio de semana. El lunes pasado en nuestra rutina de skincare de día estuvimos utilizando especialmente esta crema de Pond's, es la crema S, la de la tapa azul que contiene factor de protección solar de 30. Estuvimos hablando todo sobre esta crema porque si de pronto tienes esta crema y aún no la utilizas porque tienes ciertas dudas, entonces te compartí ese video utilizando especialmente esa crema. Hoy día vamos por supuesto también a hacernos nuestra rutina de skincare de día, pero hoy vamos a utilizar especialmente un tónico facial matizante que es especial para quienes tenemos piel mixta a grasa. Es el tónico de Nivea y como siempre les digo, es importante que nosotros simplemente no apliquemos los productos por aplicarlos, no. Tenemos que saber qué contiene ese producto, cuáles son sus ingredientes, tenemos que saber qué beneficios son los que van a aportar a nuestra piel si nosotros lo utilizamos. Así que primero vamos a ver entonces cómo es que el uso de esta loción tónico matizante de la marca Nivea nos va a ayudar a nosotros en el cuidado de nuestra piel. ¿Cómo nos va a ayudar este producto a nosotros con nuestros poros? La marca en su página web nos dice que este tónico nos va a ayudar a reducir el brillo en nuestra piel y por lo tanto nos va a ayudar a tener una piel mate. Esto sí nos ayuda entonces con los poros porque recordemos que nuestros poros se dilatan cuando nosotros producimos mucha grasita. Cuando tenemos exceso de oleosidad en la piel, nuestros poros se dilatan, se abren y allí es cuando se llenan de impurezas, se entaponan, se cierran y es cuando se crea entonces el acné. Así que la marca nos dice que este tónico nos va a ayudar a mantener una piel sin tanto brillo, una piel que sea mate. Ahora, ¿cuál es el activo? ¿Qué es lo que tiene este tónico que nos va a ayudar a lograr esa piel mate y sin brillo para que nuestros poros estén visiblemente más pequeños? Ellos dicen que es su tecnología que tiene Hydra IQ y algas marinas. Esto lo que nos va a ayudar es a mantener una piel más tonificada, una piel libre de impurezas y que también la va a mantener hidratada. Entonces, con todo esto que la marca nos está diciendo de que nos ayuda a reducir el brillo, que nuestra piel va a estar más mate, que nuestra piel va a estar hidratada, entonces al mismo tiempo nos está confirmando lo que ya el producto dice en esta bandita verde, que este tónico está dirigido a los tipos de piel que son mixtas y grasas. No es el de la piel normal, el de la piel seca. El de la piel normal es de color azul, si no me equivoco, y el de la piel seca es de color rosado. Ustedes, si tienen piel mixta grasa, como yo soy de piel mixta, si van a ir a comprar este tónico, entonces van directamente al que es de color verde, de esa forma lo pueden identificar. Este de color verde es el de piel mixta grasa y de todas maneras para confirmar lo van a ver en esta bandita verde que está aquí abajo que dice piel mixta a grasa. Y ya sabiendo entonces que este de color verde turquesa es el que nos corresponde a nosotras, las personas que tenemos piel mixta a grasa, entonces ahora sí vamos a aplicarnos nuestro tónico. Ustedes han visto, yo les he compartido en todos los videos que tanto los tónicos faciales como las aguas micelares yo las paso a una botella con rociador a través de este embudo. Me habían dicho que por favor les mostrara ese embudo que yo utilizaba. Es un embudo bastante pequeño y con ese entonces es el que utilizo para pasar el tónico a mi botella con rociador, porque la verdad es que me gusta muchísimo aplicar estos productos con rociador. El tónico tiene muchas maneras de utilizarse. Esta es una forma, pasarlo a un rociador y simplemente rociar el producto en la cara y dejar que se seque. Otra forma de aplicar el tónico es simplemente descargando tónico en un disco de algodón y frotándolo por la cara. Y otra forma también que hay es que ya una vez que tengas tus manos limpias,
colocas el tónico, lo viertes sobre la palma de tu mano y simplemente lo llevas a tu cara y comienzas a hacer algo de presión. A mí particularmente no me gusta mucho esa porque bueno, a mí siento de verdad que se me bota el tónico. Me encanta así rociarlo en la cara y simplemente dejarlo secar. El uso del tónico facial ya hemos hablado bastante que es realmente necesario. ¿Por qué? Porque el tónico nos ayuda a nosotros tanto a minimizar la apariencia de los poros y también a regular el pH de la piel. Y por ejemplo, en este caso, esta loción tónico matizante de la marca Nivea, que es especial para piel mixta a grasa, nos ayuda especialmente con el tema de la producción excesiva de oleosidad, que al fin y al cabo es mejor todavía porque nos ayuda a ni siquiera tener que llegar al hecho de que nuestros poros se dilaten, se abran. Porque como no estaríamos produciendo, nuestra piel no estaría produciendo tanta oleosidad porque este tónico es matizante, entonces ni siquiera nuestros poros llegarían a abrirse. Así que es un tónico bastante interesante. Ya como ustedes vieron, les mostré en principio, hay un tónico de esta línea para cada tipo de piel. Está para piel normal, para piel sensible, para piel mixta grasa. Aquí lo ideal, por supuesto, es utilizar el tónico que nos corresponda según nuestro tipo de piel para disfrutar realmente de los beneficios que el producto ofrece. Yo aquí, por ejemplo, lo único que había hecho fue haber lavado mi cara con mi jabón facial y de inmediato apliqué mi tónico. El tónico facial se aplica después de lavar la cara porque aunque el jabón facial que nosotros utilicemos no debería ser abrasivo con la piel, pero sí suele desequilibrar un poco el pH, así que después de lavar nuestra cara o después de exfoliarla, en este momento es recomendable que apliquemos nuestro tónico facial. Así que mis muñecas, si no tienen por ejemplo un tónico facial así pues comprado, perfectamente lo pueden preparar. Aquí en el canal nosotros preparamos el tónico de agua de arroz, que también es muy bueno y aporta muchísimos beneficios. Ese ya lo estuve utilizando, pero como saben hay que gastarlo rápido porque él se suele fermentar un poco. Aquí en el canal está el video donde preparamos ese tónico. Así que lo importante es no quedarnos sin la aplicación de nuestro tónico facial. Y ya entonces, para terminar nuestra rutina de skincare, faltan algunos productos, ya va. Después de nuestro tónico, lo que hicimos fue entonces aplicarnos nuestro serum facial. Estuve utilizando un serum facial de colágeno. Díganme si después hacemos una rutina con este producto especialmente para hablar bien a detalle de él. Apliqué por supuesto una crema en el contorno de los ojos, que estoy utilizando la Nivea Cream. Se lo he mostrado bastantes veces en estas rutinas de skincare de día y creo que también en la de noche. Y quiero comentarles también que vieron que de crema estoy utilizando esa BB Cream de Pond's. Es una crema que estoy probando, está bien interesante, les va a gustar el video porque también es una crema que dice que es para piel seca, pero tengo mucho que contarles sobre esta crema, así que bueno, pueden activar la campanita, ustedes se suscriben, activan la campanita para que cuando se suba el video aquí en el canal, entonces YouTube les envíe una notificación a su teléfono que el video ya está disponible en el canal para que ustedes lo vean. Lo estoy probando, recopilándoles toda esta información para luego subirles entonces la reseña sobre esa crema, porque tenemos que conocerla, tenemos que saber qué hace esta crema por nuestra piel. Estamos listas entonces para iniciar nuestro día. Nuestra piel está lista, preparada, alimentada, blindada con todos estos productos. Así que especialmente utilizando este tónico, si lo tienes y no lo habías utilizado porque tenías dudas, pues espero que este video te haya ayudado, te haya servido de mucho para que tú entonces sepas ya cómo utilizar esta loción tónico matizante de la marca Nivea, que es especial para piel mixta grasa, y como siempre digo, que hayas visto todos los beneficios que aporta a nuestra piel. Un cafecito no puede faltar para iniciar entonces mi día. Les mando un besote como es de costumbre, mis chicas. Se me cuidan muchísimo y recuerden reaplicar el protector solar dentro de 3 horas.